Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 82 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, estamos tan agradecidos por tu bondad, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a desear más conocerte, Señor Jesús, pero sobre todo ayúdanos en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos la comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandas, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron
y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del río delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque pues ahora que me juráis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros nos quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayarán delante de nosotros. Josué 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué:
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al geteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaron el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Josué 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 2 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras dividirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y se levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová llamó a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar
corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para reflexionar. Qué alegría saber que has llegado hasta el libro de Josué en nuestro reto. Comencemos con una pequeña introducción de este libro para ponernos en contexto. El nombre de este libro se le atribuye a Josué, quien fue el sucesor de Moisés, números 27, 18 al 21. Él fue elegido por Dios para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Este libro es el testimonio de un Dios fiel a sus promesas. Verás cómo el Señor estaba cumpliendo su palabra dada a Abraham en Génesis 12:7, en Génesis 15:12 al 21 y 17:7 al 8. Este libro enfatiza la confianza que el pueblo debía tener en la palabra de Dios y sobre la base de esa confianza responder en obediencia. Josué 1. El libro inicia con la muerte de Moisés, siervo de Dios, a quien el Señor se dirigía para dar instrucciones al pueblo de Israel. Después de su muerte, vemos en Josué 1:1 que ahora Dios habla a Josué para darle orden en cuanto a lo que acontecería con su pueblo. Cuando Dios habla y comisiona a Josué para que vaya delante del pueblo, Dios le recuerda que él ya les había entregado la tierra prometida. La victoria era suya. Por lo tanto, Josué es animado a ser fuerte y valiente y a cuidar de cumplir diligentemente y cuidadosamente toda la ley de Moisés que les había dejado. Al hacerlo, Josué tendría éxito en todo. El Señor estaba por Josué, no lo abandonaría y estaría con él donde quiera que fuera. Al Josué ser llamado a liderar al pueblo en fuerza y valentía, era exhortado a hacerlo de 4 maneras. 1. Conociendo la palabra de Dios. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. 2. Hablando la palabra de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. 3. Meditando en la palabra de Dios, sino que meditaréis en ella de día y de noche. 4. Obedeciendo la palabra de Dios, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. El llamado que Dios hizo a Josué es igual para nosotros hoy. Debemos ser intencionales en conocerlo, hablar, meditar y obedecer lo que el Señor les manda en su palabra. Así como Josué tenía un pueblo por dirigir, Dios puso personas a tu alrededor que reciben influencia directa tuya, personas para quienes eres de ejemplo o de tropiezo. Conozcamos al Señor a través de su palabra y seamos fieles en caminar por el camino que Dios nos ha puesto por delante. Capítulo 2. Cuando Dios hizo pacto con Abraham estando con él en Canaán, Dios le dijo: cuando haya pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Génesis 15:16. Después de 440 años de esa promesa, estamos en Josué 2, viendo la conversación de una prostituta con 2 espías. La maldad de los amorreos había llegado a su colmo. Era momento de destrucción. Dios estaba cumpliendo su promesa. Ante esta realidad, todos los habitantes del país se habían acobardado ante Israel. Rahab, habiendo escuchado los actos potentosos de Dios a favor de su pueblo, decidió poner su fe en aquel que ella profesaba que era el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vale la pena profundizar en su estudio sobre la vida de Rahab. Por lo tanto, hay que buscar
un poquito más sobre su vida. Rahab sigue siendo el hilo de la redención. Capítulo 3. Los capítulos 3, 4 y 5 son la increíble narración del antes y después de Israel en el Jordán. Este momento era uno sumamente esperado, pues finalmente el pueblo estaba por tomar posesión de la tierra que Dios había prometido 400 años atrás. Algunas personas podemos resaltar y meditar de este capítulo. Josué no explicó al inicio al pueblo lo que iba a suceder para ellos poder cruzar el Jordán. Solo les dio órdenes de lo que tenían que hacer y los llamó a congregarse. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos saber los planes de Dios a detalle para antes cruzar el Jordán que tenemos delante? Que el Señor sea llenándonos más de Él, que nosotros podamos conocerle más y estar confiados en obedecer por fe la palabra que nos sea encomendada. El acto que ocurrió en el Jordán para que pudiera cruzar fue milagroso. Era tiempo de cosecha y el Jordán se desbordaba por todas sus riberas. Aunque a los sacerdotes los podía invadir el temor y la incertidumbre de si las aguas se detendrían o no cuando ellos pusieran sus pies en el agua, ellos fueron obedientes al mandato del Señor. Y al poner sus pies en las aguas, éstas se cortaron como a unos 5 kilómetros de distancia arriba, dejando el resto del Jordán seco, y así los hombres de guerra pudieron cruzar. Capítulo 4. Un dato curioso de este capítulo lo encontramos en los versículos 1 y 11. Notarás que en ambos versículos se usan las palabras cuando todo el pueblo acabó de pasar en el Jordán, y de hecho, en el capítulo 3 terminó con estas palabras. Sabemos que el pueblo no cruzó el Jordán 3 veces. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, una explicación es que los escritores bíblicos comúnmente usan la herramienta de repetición para dar un efecto de estar congelando el tiempo. Así ellos repiten nuevamente el evento, pero con un énfasis diferente. En este capítulo encontramos un llamado al pueblo a recordar y obedecer. El Señor ordenó a Josué que dijera al pueblo que debían tomar 12 piedras del medio del Jordán y llevarlas a donde iban a acampar una vez que hubieran cruzado el Jordán. ¿Cuál era el propósito? ¿Sería una señal cuando las siguientes generaciones preguntaran qué significaba esto? Ellos responderían contando las maravillas que Dios hizo cuando tuvieron que cruzar el Jordán. Así como para el pueblo de Israel era importante recordar lo que Dios había hecho, para nosotros también lo es. Necesitamos recordatorios constantes de que vivimos bajo la realidad de una nueva vida en Cristo. El Señor nos ha dado medios de gracia para ser recordados de quién es Él y quiénes somos nosotros sin Él. Si no estamos siendo recordados de lo que Dios ha hecho en nosotros al traernos de muerte a vida a través de los medios de gracia, sin duda seremos influenciados por el mundo, que nos digan o lo que nos digan en las redes sociales, la televisión, las series o películas que frecuentamos y los hábitos no piadosos que practiquemos. Para reflexionar. ¿Te ha dado el Señor convicción y has entendido que no has sido intencional en conocer, hablar, meditar y obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra? ¿Qué necesitas ajustar en tu rutina diaria para ser intencional en pasar tiempo con el Señor? Te invito a tomar una hoja y una pluma y ponerla en un lugar visible para ti. Durante el día, anota los motivos por los cuales estás agradecido con el Señor. Haz esto frecuentemente como puedas para recordar que vives bajo una nueva vida en Cristo. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Josué 1:6-7. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 82. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.